Shapa, Pina, Quina, Naamia, Yuma, Weruma, Pemi, Pin de programa, ñan de programa, gira vagina. Adorado hermano fuera. Abrazo rompe espalda mandentero metea pegora. Ruede mi que congregación remanente de Israel pewa. Tenemos que coi mahanyem bepusru maju penderenda año ambare tepe kado mai sentro betewa. Ya hendu ya hao coña de programa tuya y temima. Edición 190 lomita. 190 na ya yuba llevo 100 peisa añen bepusru ayu. Que piantero vete allí en beneficia esta y tema con programa de llegue ya 190 edición malomita bien de más hayamos 200 tamago llegue de Sergio esta y tema se muy volvió que son 200 videos vio ya por la llama 200 va ego Varo, shalom, ja bendición yo ayo, que vengo a Roe Sergio de familia vengo a ahí, pese muy inujarejina. Oye, pote te shara anga muy, va epu y mi audio. Aún muy pensando en Mozambique, veía, pebe me ante upan y me Facebook, y me YouTube, y me Telegram, pena buena, hala audio va tu niña ya ese. Ombo hasa muy hamba lo mitad en radio hamba ombo hasa hajina. Bueno, abuye yawe entonces edición número 190 de Adora con el Roy Emilio Vázquez. Ja, te imaginas que veis ya ja ese. Bebe tu apupa ame mandi omondoro aporte be. Con acá tu me solo para ir a mandio. Ahí va 595985162 lomita baby de joven de caja ya pembo mala bene mensajito te imagina peneñe eponandu peneñe epu tena be bota miramo ya ñembo epenendive ayuno oración vigilia ya recogina sabe areibe con miramo maran ofrenda mi peruca semiana amela número pe y cuadra bella puari que peishajina tema. Ya continúa tañando de Evangelio de Yahshua HaMashiach según Juan, y ahí na Juan capítulo 1 verso 42 y continuación de Yahata loita. No japeango, ya voy yo a tu mande andia tío ya ella güey. Ha marcado guri. Sí, mío. Ya otro país lo mitad la no sé andar de coila. Upean hoy hermano Ernesto. Petein libro nayela upear oír referencia de cuase solamente referencia Rubán ni cana librería Jaibilomita ahora copia ya ponen duji pipu su deja toque boasa se pan de cana libro de referencia bíblica era por lo menos a aprender cada palabra embarcando en el versículo mo ni puedo cañar antes ya de copadas y no mía y equipa ya sí ofrenda mi milo y está la Biblia sí arecoma guaranija antiguos Nuevo Testamento vaya tío ya areco diccionario positivo pesa ya con el equipo pero la falta y hago ya orando anga para como en banda bueno es un sí petein libro vea la cual la PDF moinesa la cual entera hoy más baño botado ya investigando vea capaz que sí, ¿no? Referencia bíblica en PDF. Ya está la veces ahí, are como en comunicando en día la ya conviata acá tu tenga. O sea, no veo, ya tú vas a ver lo menos voy a investigar, hija. Ya, igual sencillo, lo menos, hija.
Mm, bueno, va, Elio Yashua ya la va, ego que calcular supera, va, ego que la vender respuesta a mí. Va, ebe, hacia los instantes pulse a ese, grupo Javier, va, la, va, ere para la Yashua la, un bojera yo Ashimon la kefa en arameo. Va, ere no me hecho vela en hebreo. Es un bote de tercer lumita. Y pues viajan va, ojo, ese endeado. Ah, y cuatro, no sí, ya con la respuesta mía, yo, ¿qué fa? En, para hoy, en países y ita piedra. Eh, pero hoy arameo veo. Ja, no es Petra ¿no? En griego. Petra, en griego. Bueno, siempre ya esa ya la ya pillaban ya la Reina Valera la oye esa güey esa ya la anda hija solamente la escritura no hija güey en original griego, sino que vemos que oye alternado ya topa a veces terminología hebraica ya topa aramea, o sea, esos idiomas son primos hermanos. Bueno, este Shen Lavín, ¿cómo está Petrus o Petroje? Lavín, Petru o Petroje. ¿No? 42. Petrus o Petro. Ahí vean. O sea, a mí 42 ya puta, ya mañana la vimbe. Él lo llevó a Yahoshua y al verlo Yahoshua le dijo, tú eres Simón, hijo de Johanán, tú te llamarás Kefa, que significa piedra. De Irio, y a ver. De Irila Pedro. Esa mija Reina Valera también ese tío, mira. 42, hey. Trajeron mirando a Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Ah, pillaban la de pregunta, sí, maestra. Y no me estaba dando cuenta. Sí, en la Reina Valera dice Pedro, ja, la vimpe y piedra, ¿entendés? Y la... Por nada, vaya. Sí, directamente de Maabeco, Reina Valera de Hanman más allá. Hoy sin van de Machupe, pues es bueno, castellano. Sí, claramente. Y Pepe Omo y entre paréntesis, ¿y qué decir Pedro? Ya, ese pedal le digo, y me anda ni cuéntase, esa. Oye, hasta se vira. A ver, pillama. No le hemos ido ese guri, güey, para me en cuenta lealmente no oye hasta que si va la ni por hija la Pedro, güey. Versículo 42, bimbe. Sí, porque la Reina Valera, traducir le mandé español, ven, va, epa, hice. Ja, ape, bimbe. Sabemos que esta es la forma más original. O traducir de mandé, va, epa, hice la en arameo. Ahí se ja, y está. Ja, Reina Valera, un bojazán de al griego. Ya vaina, pillaba vaina la oicuari que. Hemos ido la Reina Valera, todo, güey, es un bojazán, la otopaja, esa pe hebreo arameo, un bojazán griego. Para la coco ve pues ya aclarar algunos vendas eimbora, ella vea. Daja eimbora es la griego, la original, la Biblia, es la escritura, si no vemos que hay términos hebraicos, inclusive con ella topa arameo. O sea, Pepe ya descartado más que la Evangelio, pero ya escribí Yahweh en su forma original en griego. Chau, chemo, bebé. Bueno, a ver, pillarlo y cuando no anda castigo de la Petru, porque de por ahí. No, estamos viendo en la Petru. Esa a mí te hago referencia y un valor de coina. Lo mejor, Peima es un cena ella. La palabra piedra en arameo y en griego de Puria.
Petrus. No, Petra lo que es en griego, ¿vale? Petrus, no hay cual dice muy bonce. Petra es en griego. Se palas a eguri allá. Donde por ahí al menos sé con versión a la ya esa mía, mañamita, vea. No, bueno, ni voy a poner de con esa de con ave allá, pero a lo mejor a veces copia algo latinoamericana, se convertía y ya me de enfocar por allá de una cosa. Vamos que ya es camí 42 veinas, que esa letra y layas. Mas ya me lo va a que bruta mantema la lente ñande. Y se lo presentó a Jesús y Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamará Kefas, que quiere decir piedra. Pero hace a mantener la traducción original. Tampoco hay acá un Petrus. Entonces, ahí la Petra, ni Petrus. No, inclusive la forma original del arameo está escrito acá con Kefas. Kefas. Interesante. No, por la traducido en griego, ¿dónde me voy a hacer la Petra? Petra, y lo metamos a hacer Pedro. Quizás, pe investiga miuga. Quizás puede ser así. Pe detalle, pe camita me ya la muy poncela. O existí para la Petrus. Se anda y cual, la topaise. Pero Petra no, y ahí de para griego, pero vos asama españañe, veo asama como Pedro allá. Pero en los manuscritos originales de por y solamente se dice que faja, que quiere decir piedra, y ya está. Bueno, ahora la respuesta. ¿Por qué Yahshua le pone a Simón el sobrenombre de Kefa? De la itada. Hoy tenía explicación, va motivo por ahí. Que ahí la sencilla razón por la cual bueno, a ver, y Jesús y respuesta siempre pecho tal. Le puso el nombre de piedra a Pedro es porque iba a ser la base de la iglesia. Disparo, o sea. Hacer a compartir y vea no solo con lo que hace esta explicación, sino con los que creen esto. Porque eso está petín iglesia o está petín ser humano ari. Eso ahorita sube la base de la cajal de la congregación de los escogidos. Ya veo ahorita petín ser humano ahorita sube de base. Apea con ser humano o fallar, guri. Hubiese o fallar, Pedro, entonces cuidado con eso. Entonces, no hay apenas ya de tiene garantía escritural profética que el pueblo santo de Yahweh va a tener como fundamento o va a estar fundamentado sobre un ser humano. Entonces, pedí mala interpretación. Bueno, papel tiene estudio especial. Bueno, ese es la único que están de el y cuago Pedro oye revela. Más o revela Pedro acerca de Yahshua. El padre. Yahshua por andupe, con más, y la gente se deje más, la gente penguana y con más. A la gente coge de Elías, de ti profeta,
Hape con ba epeye, sei con más pm mara, en quien baiteruina. Entonces Pedro dice de goja ela Yahshua Hamashia, de goja ela Yahweh, Elohim Yahweh era tú eres el Mesías, el hijo del Elohim viviente, dice. Entonces dice Yahshua upebe. En even de 7, are coitene pe tu sitemba, oye revelande Pedro. Jacomba eco oye revelande con andas ahí y poras y ande, sino ser huete oña pe y pe o revelande. Esto no te fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre que está en el cielo. Va, él oye revelar a Pedro que Yahshua era el Mesías, el hijo de Yahweh. Entonces, pea con revelación Ari. Pedro oro viao, pea. Allá. Pues revelación es oro viaja. Entonces, sobre la revelación de Pedro iba a establecerse la fe y la doctrina para la congregación de Yahshua. No sobre la vida de Pedro, sino sobre lo que a él se reveló. A pea la explicación. Un peare hizo de la un peare hizo de hizo con anga la piedra y sobre esta piedra edificaré mi congregación. ¿Cuál es la piedra? ¿De qué le estaba hablando? No sobre la vida de Pedro, sino sobre la base de la fe que recibió Pedro por revelación del Padre, que Yahshua era el Hijo y que no era el Padre, que Yahshua era el Mesías, el Salvador y que no hay otro más. Lastimosamente no me está piapa y te pega con fe de Pedro ahí. La revelación que se le dio a Pedro, y la Yahshua el Padre. Aunque te o pues hey coraje. No hay tan Yeshua y imagina. Entonces, a veces pega con revelación de Pedro opitar ahí porque ya huete oíje y Pedro, bueno, pega con será da ese, pega será pega la Salvador, pega la Mesías. A pega fe, Pedro orovia. Pega un mombe uta hina pega o aclarata lo mitad hina pega ñande yarara yagüera pega la Mesías da ella güey. A pega fe ari, pega revelación ari o pega oíta la yerovia de la congregación. Pega la ya su peina pega ya tu página Mateo 16 a partir del verso 16 y 17 bejoina. A ver lo mitad ahí la angueteoña pues que sobre la fe, sobre la vida de Pedro, que a Pedro se le puso como fundamento, como jefe a las áreas hay responsabilidad pepaiteja a las áreas fundamental ahí. Y bueno, y de ahí nació el papismo, bla 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 bla, ahora y ese que es cosa que no está escrito y no está garantizado y no está como enseñanza, como mandamiento, como profecía de que en Roma tiene que estar un líder humano dirigiendo la congregación santa en medio de idolatría, violando el primero y segundo mandamiento y otros más acerca de lo que tiene que ver con ser siervo de Yahweh, hombre casado, pito y flauta o juez. Nada que ver. Sí, culpa y mira, vean. Bueno. O no lo mitad oñe humillado oñe sentido ahí, pepe de más ya está porque algunos iñe epojí. O sea, tú se treímos empecé en la pende. Tú sí timos ya voy la escritura. Es más, me anivena la dogma. Anivena la documento conciliar. No interesa ni 50 cardenales oye reunirnos a validacernos y que tenido doctrina mal interpretando la escritura. No, eso no le avala, eso no hace verdad una escritura. La escritura se valida a sí mismo por lo que dice. Bueno, pero vende allá vea porque ella si no ya allí está más ese otro ya para allí más lo está a otro lado.
Mm. Es más, es para pensar la UPA, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Una vez ya podemos ver declaración, anda y que se ve con tema. Es en tu pala, Juan, la capítulo por capítulo, ya se llama de la duda lo mira. Tengo que violarla, esa también es padre. ¿Cómo está un líder santo? Le van a considerar a alguien que está violando la Santa Escritura de a pie a cabeza. Y que es ese pio orecó la autoridad de Pedro. A Pedro vivo violar, que el mandamiento fuera, Pedro vivo idólatra. Pero vivo no envidia cuellas, pues. No, hay cosas que no quiero yo entrar más. Aquí más, ¿verdad? Ya te equivesen. Pero a veces me gusta lo mitad me bella por la me pregunta ya esta es tal cosa, pero está ya en pulmo, ya se hace. Bueno, aplicamos en Baereba. Yo ya di la explicación. ¿Por qué le puso Yahshua a Simón el sobrenombre de Kefa? Simplemente por eso. Roca. La roca Yeburú, base para construcción allá de casa ahí. Entonces la revelación no recibía que Pedro de parte del Padre, mapas es inhala Yahshua, que el Yahshua es el ungido del Padre, ita la salvadora, upeape revelación o ale como base, y que tu upeape base ari la doctrina a la hierovía de la Santa Congregación de Yahshua o Wata. Y punto. Después otra cosa. Bueno. No, y pues hago este comentario ya de cosas ¿por qué Yahshua no le puso el sobrenombre a Pedro en hebreo? Pero otro llegue, al revés. Bueno, llegó a Mangola Kefa en arameo Jamba'ere para allá. Ba'ere muy Pedro, el significado espiritual. Pedro Orovia, que oye revelar, que Ari o Watana, la doctrina a la hierovía de la congregación. Peare. Bueno, el significado de la palabra roca o piedra en hebreo no es lo mismo que espiritualmente no es lo mismo que el significado de la palabra piedra en arameo. Pepillabain. Uno oí arameo piedra va esa. Kefa, piedra, roca, de construcción para cualquier edificio, pero ya me hemos el significado espiritual que ha explicado para Maseguay. Recibía que pero revelación. Pero en ella ya se catamos la hebreo, pero la piedra, da ei kefa, o variarlo mitad. Hebreo, pe la palabra piedra, gina, even, ahora ha tres, pe tenemos que vos a tres letras. Alfabeto hebreo pewa. Primera letra Aleph, segunda letra Bet, tercera letra Num. Andena interpretada un significado pictográfico, pues pictográfico dice que cada letra orecopete símbolo, tenita anga y, haupeta anga y orecola y significado. Con tres letras de muñeca mola y significado pictográfico, ¿ve? Esto pata y significado espiritual totalmente distinto la significado espiritual de la palabra kefa Yahshua me hago Pedro y analizar mina con otra letra la palabra Aleph hago allá ti acá wey acá mocoy hatine la significado pero la significado la pe allá entender jamás con epa dice la en hebreo la eben la significado allá bebe dice líder poderoso la palabra la segunda letra es vet upea el significado pictográfico casa de Elohim templo de Elohim anotar que no porque para allá me esta vez esa ya interpretada y ya acomodada y esa taina va a país la última letra la tercera letra es num peaje dice heredero a vida o peaje dice ina la ñande ya voy yo a pata con
la palabra piedra en hebreo, Eben, que dice líder poderoso que da vida al templo de Elohim. Líder poderoso que da vida al templo de Elohim. Amala líder poderoso o me da vida al templo de Elohim, Yeshua. Amala al templo de Elohim. Y cuando ya que la templo de Elohim en Jerusalén, venía en el año 70, General Tito y Tipama, pero hoy día ñandeja el templo de Elohim, 1 Corintios 3:16. Pero ñande que ñandeja la templo de Elohim. Entonces ñandeja tú ya entendés, vea, que eu me deja ñande la vida con líder poderoso será Yeshua HaMashiach como ñande templo de Elohim. Upeare jaela es roca abeí. Yeshua es la roca que da vida al templo de Elohim ñande. Pero Pedro es la roca distinto, porque jae roca en el sentido de que la hierovia o lleva en la revelación entregada que supe el Padre. A la revelación entregada que supe el Padre y supe Yeshua y ta iraja a la Mesías. Autao pe base or ari pe fe de Pedro ore cuaque ari o recibía que revelación ari upea oyera hasta como modelo para la doctrina y la fe de la congregación santa de Yeshua. Pero cuando hablamos en hebreo, hablamos de Eben o roca, estamos hablando directamente de Yeshua. Pepillaba la diferencia. En arameo, roca, Pedro. En hebreo, Yeshua. A ver, ya explicaba el significado. Así como ingo hicimos, pero ingo y carta bebé Yeshua deja la piedra viva, desechada por los hombres. O sea, Yeshua piedra viva. Oye, referirnos al Mesías, ¿ves? Al significado pictográfico de Eben, aunque ya explicaba, pues. Pero mandó a vaina. Lamba epaje dice, líder poderoso que da vida al templo de Elohim. A Pedro y ese, la petit piedra, oye, rechazada, pues, pero es piedra viva, o me es vida. Pero malo rechazada, pues, supe, un mi religioso judío, sacerdote, nambre heredera. Acuérdate que Ashwila y Yeshua la y vida vicuera. Porque no aceptáis eso. Añande ya recibí. Te deja el añande de base, la añande de templo, la añande de vida, la añande de cobepe, la añande de cuerpo, la añande de serve. Pero ya esa cama añande lo mina. Va epaje y se gina la diferencia. Lamba erepa oñembo, oye, Pedro pe jala roca, kefa. Otro significado espiritual, en hebreo, Eben, piedra, oye, referí al Mesías. En arameo, a Pedro. Ya le otro, sí, Pedro, primera de Pedro 2, 6, 8. Depende, leéramos, según Pedro, Yeshua, hija, es la piedra, pero ya esa como base y cimiento de nuestra misma vida espiritual, siendo nosotros mismos el templo de Elohim ya. Me vida ñande. Ya es más para 1 Corintios 3:16. Entonces ya ya termina más con última parte kefa Eben, bueno, uno en arameo, piedra, roca, tiene significado espiritual referente a la fe de Pedro por la revelación que Yahweh le dio acerca del Mesías, y Eben en hebreo tiene relacionamiento con el Mesías como roca y fundamento de nuestra vida espiritual. A ver, respondemos a PM. La pendeñe ponando milomita. ¿Entendés, vaina? Pero nada que ver que es papa, que nambrena, que o gobernar a la no. Encima en Roma llegué a la Israel vecina la. O sea, hay muchas cosas ahí que no quiero entrar en detalle, pero no es el estudio apropiado para hacer debates de ese tema. Pero ya la explicación de 1.42 coabe ya completaba la mitad.
Pe ya para mí ya hopituma. Hoy mira muy perecover alguna opinión, alguna revelación de Pembogulo, mitad. Más 595985162 975. Pembogulo no la pene refutación una vez más a esta. Pembogulo con versículos bíblicos a la Biblia. A nivel de Pembogulo, bachatico, dorecoya fundamentos bíblicos. Ya defenderse la religión, ya defendían la verdad, realmente ya pues ya su ya pues palabra. Ani ya defenderse la ya pues lo mitad. Oye, me parece que no vende posible más. Oye, tema, me llamo más ya por piñón de poco te aragua. Esa, por muy inútil, se será Roe Emilio Vázquez, Congregación Remanente del Peguá. El programa era Ginapicuamo hoy. Natural, hermano, fuera ya yo topata boco y tente. Hasta mañana, shalom, bendiciones. Thank you.